van estos caballeros, estos caballeros. Hernando de la Valle, su hijo, que muere acá en el Reducto 2, y un periodista. Van a Valparaíso, y en Valparaíso los apedrean, los golpean, los cortan, los escupen. Y era el mensajero de la paz. Ya no había paz, ya el destino manifiesto del que ya hablé estaba escrito. Funciona ya el convenio de Miraflores, ya el ejército. En el año 2006 era mayor que cualquier otro. Las cosas de nuestro héroe máximo, que es objetivo, manejar la empresa. Ese destino manifiesto estaba algo que investigado en Chile, que estuvo años antes, y resulta o fue algo que surgió. Le dijeron, tenemos que exportarlas y ponerlas en un sitio donde puedan y me ocurrió hacer este sancochado de la historia. Producto de la producción propia. He logrado de alguna manera transmitir el mensaje del César. No, eso que pregunto, fue una cuestión de política de Estado en Chile y crear ese sentimiento, como acá puede ser también la política de Estado, querer mantenernos neutros. Ahora, hay dos cosas que polarizan aún antes de esa labor, cualquiera que sea la más importante de todos ustedes. Primero, la necesidad de mis hijos, ¿no? Son ustedes amigos de mí. Segundo, el miedo, realmente, el temor. Los considero mis amigos. En el caso de los chilenos, ¿qué los polarizaba? Bueno, después de estas palabras, la necesidad solamente. ¿Tú te imaginas a Chile no teniendo Atacama, no teniendo Antofagasta? ¿Qué concepto tenemos de lo que es la historia? No producían nada. La historia, y de la playa de Chile se ve, unos hacían en el colegio, en la narración, y ahí fiel, verídica y ordenada. Había que la única forma de pasar a alguien es por necesidad o por miedo. Si el miedo, la gente muy conocida también, ante la historia es la maestra de la vida, la testigo el secreto, el truco también, él no se desmerece para nada. Esa es que la historia de la miedo ha dado por muchísimo tiempo, que es lo que por ejemplo ustedes han hecho. Y nos han dicho siempre que la historia es tal como está escrita en los libros, sin que podamos nosotros hacer lo que necesariamente debe hacer toda persona, que es la compulsión. La compulsión. Entonces, esa compulsa puede ser de chico, la de la lectura primero, la de la segunda, la de la otra lectura que se oponga a esta primera lectura, y la tercera es la comprobación en el lugar de los hechos, que es lo que sostiene el día sábado, leía Oscar Ferreira, que ha tenido la amabilidad de venir a este museo y se ha quedado sorprendido y que nos ha ofrecido regalar algunas de sus prendas que él tiene, y que es un historiador de campo, o sea, es un historiador del tercer tipo. Es un historiador no es un historiador de libro, de teórico, es un historiador práctico. Él ha logrado viajar y conseguir muchos trofeos. Volviendo a nuestro tema, decíamos que la historia es todo lo que nosotros hemos aprendido a través del tiempo, desde que era como hecho histórico, y lo hemos trasladado al presente a través de un tenido la suerte también de transcurso que puede estar deformado o no, y es un brillar acá. Este cristal de la rama, imaginemos que es un cristal de brazo, y que nos transmite el mensaje del hecho histórico, puede ser muy brillante.
brillante y dejarlo pasar al hecho y que lo veamos como es en la actualidad, o puede ser muy opaco y sucio y puede desfigurar la historia. Lo que estoy diciendo. Entonces, en ese inmediatez hay un historiador contemporáneo italiano que se llama Benzino Veros, como que dice una verdad que nos va a hacer que nos agarremos como llama. Dice, la historia no existe. Si alguien toma prisionero a un contrabandista, lo defienden los ecuatorianos o viceversa. Entonces nosotros leemos al azar. El problema no es de esas pensamientos, o sea, de esos núcleos pequeños, es la historia de la República, y el problema macro solo se va a solucionar cuando nosotros los demonios tienen el derecho y la obligación de crear sus mitos y creer en ellos. Ese es el problema. ¿Cómo unirnos y con la historia de la República? Son 7 tomos. Entonces, Confucio Basal está diciendo lo que dice Benedetto Croce. No existe la historia. Lo que existe son las interpretaciones de los historiadores. Entonces lo que vamos a dar hoy día, de lo más profundo casi lo absurdo. Antonio, la camisa de kilómetros María. Hemos pensado primero en ubicar mentalmente a todas las personas que lo visitan, ¿no? En la historia mundial, después en la historia del Perú, y dentro de la historia del Perú, ¿qué parte le corresponde a la guerra? Y ahí podemos entender la labor de Cáceres. Eso está graficado en un cuadrito que está en el ingreso a este recinto. Entonces, una vez que están aclarados estos criterios, quiero hablarles de otro criterio de esto. No, mi lugar seguro. ¿No? Quiero hablarles de qué cosa es la guerra. O sea, allá que se maten a quien quieran, que hagan La guerra. Porque una de las Ya hablamos de lo que es la historia, ahora vemos lo que es la guerra. ¿Qué es la guerra? Mira, que se maten. Según Clark, ¿no? Y yo estoy en si yo me meto, la guerra es la continuación de la política por otros medios, solidaridad. Sí, lo que decía que si en este tipo de conversaciones ayudan a de una u otra manera a alimentar. Eso normalmente ha quedado como una premisa fundamental. El libro fundamental para los militares es precisamente estudiar todo lo que dice Clausewitz y realmente los niños son sobre la guerra, derivando, por ejemplo, los pensamientos actuales del Estado Mayor de cualquier ejército son basados en Clausewitz. Los símbolos patrios a las personas. Moltke, los grandes generales alemanes basaron su pensamiento en el pensamiento de Clausewitz. Los ejércitos franceses basaron su pensamiento para estudiar el Estado Mayor en su pensamiento de Clausewitz. ¿Y qué cosa es el Estado Mayor? El Estado Mayor no es otra cosa que un grupo de hombres de bien como ustedes que se juntan alrededor de un general, como cualquiera de ustedes, y uno estudia la inteligencia, le dice, el enemigo está por allá, vamos a ver tal volumen, pero no todo, el clima es este, y las condiciones meteorológicas van a ser, mañana va a llover, ¿no? El día, estando en la playa, el de operaciones, en base a eso le dice, señor, yo para oponerme al enemigo que está diciendo este señor, necesito 5 batallones de 1500 hombres en esta parte, y acá necesito tanques, y acá necesito bloquear para que no pasen. Señor, yo para apoyar
a 5 batallones, necesito 20 camiones, 300 soldados, tanta comida, tanta gasolina. Y el personal dice, ¿y yo cómo apoyo esto? Tengo 3 batallones, 1.500 hombres. Entonces dije a Rosario así que después hay otra, porque sección del campo de inteligencia que se llama comunicaciones, y que es el enlace que no había en la guerra del 73. No había nadie. Si notado cuando llegaste que saludaste. Entonces, por ejemplo, vos dejamos la guerra acá. Sí, notado que no puede bien. Y nos trasladamos mentalmente a San Martín. Sí, no. José de San Martín, en la Argentina. Piensa y dice, ¿cómo hago yo para trasladarme al Perú, pasando los Andes, llegando a Chile, peleando en Maipú, peleando en Chacabuco, ganando perdiendo en cancha rayada? Todo tiene que ser compensado. ¿Cómo hago? La justicia. Entonces, te pregunto, se divide en dos. Si yo soy bien bueno, te doy un paso, 10 millones de euros de un paso que le llaman a los payasos, a 300 kilómetros de los Andes de distancia. Y coinciden los hermanos. Te digo, no, el mismo día. No, sí, ¿cómo vamos a decir? Es maravilloso. Entonces, esos prohombres son los motivos de la historia que nos reúnen, que hacen interesante a la historia. En la vida es el justo. Esas son las razones por las que ustedes están ahí. Está cerquita. Esas son las motivaciones por las que ustedes han venido aquí y se han sentado para que yo tenga el honor de hacer uso de la palabra. ¿Qué es la razón de la historia? Muy bien. Ahora, aquí tengo una anteayuda que la vamos a hacer apagar. Están posibilidad de no bien, qué buena. Eso, por entonces, lo que quisiera es ahora pedirle la respuesta que da la negra y le hablemos una respuestísima. ¿Quién? La gente que evitemos los bostezos, las miradas con los ojos dormidos, el pensamiento se nos vaya por otro lado. Las clases de historia siempre a esta hora son muy cansadas y muy especiales. Vamos a compartir. Permite hacer. ¿Qué preguntas tenemos? Y decir en público. Ahí va, tiene muy buena voz. Todo este tiempo, Y para eso tiene 70 años, para eso tiene que ser solidario. todo sea eso es algo más como una utopía, ¿no? Porque no en el mundo real vas a ver para el otro mundo. No, en el mundo real cuando tú analizas el mundo, todos han llegado países, todos la bella compañera y la moral, todo. No sé, ningún país o económicamente, todo el mundo siempre provocar una sorpresa simpática. Bueno, claro, la utopía, podemos hablar de Erasmo de Rotterdam y de San Agustín. No siempre ha sido Erasmo de Rotterdam, el mayor, no siempre se ha mantenido masiva. el hombre más ilustrado del mundo. ¿No? De siempre que la utopía. Tengo referencia, por ejemplo, en San Agustín, en la ciudad de Dios, que se llama maravillosa. En realidad, ante la falta de tropas, La todo ello, utopía la es lo sociedad esencial para salía el hombre. Y a ella entonces, debe. en esas guerras. Si bien es cierto, muchos de ellos no peleaban, cosas que nosotros no sabemos. Te voy a decir, por si no te voy a decir historias donde te dicen que personas que no tenían nada que ver. Entonces, ahora sí, después de esta parte filosófica, vamos a continuar con la parte histórica. 5 de abril, primera fase de la guerra. Básicamente, la Se produce la declaratoria de guerra
Y Chile, a mí no me tiene que convencer, a él también me tiene que convencer. Grau no bombardea Iquique porque hay 250 civiles y hay que dejarlos con Ecuador, por ejemplo, ahí sí la pero también nos gente deja con estuvo agua a los chilenos. pasiva. Y los chilenos Nadie realmente, indiferentes. realmente No se coge. nadie entró, pero yo creo que fue Correcto. por el hecho de Grau, que el 21 de mayo de 1880, la gente emboca la Esmeralda, avanzando, la hunde, va mientras pensando que se la vuelve Covadonga su persigue con fuerza, cómo persigue salir a la adelante y Independencia, no le interesa el resto. hunde la Independencia, que era el mejor barco que Eso teníamos. es interesante lo que ha dicho tu nombre parece. ¿Y con quién? ¿Quién lo comandaba? No sé quién. Juan. Guillermo. Mira, Gran marín. Y cuando digo gran marín, no digo gran persona, gran individualidad. porque ¿saben lo que hizo More después de ese fracaso? Casar de hace cualquiera, que va a su casa, Y nosotros consideramos la historia, no para discutir una cantidad de pelear a la More, ni para pasar, es una conversación, eso no. Termina la primera parte, no para hacer equipo, no para hacer la guerra que trae, el 8 de octubre, no para hacer 1879, sino por primera parte, última finalidad de la historia, la última finalidad de todo el proceso. El 8 de octubre es la identidad nacional. Al 7 de junio de 1880, cuando hay identidad nacional en la parte de la guerra, todos pensamos en el sur, la guerra a pie, todos pensamos y se dejan de lado las ideas. Primero viene la batalla de San Francisco, que es una derrota en la que toda la noche los bolivianos caminan así, dando vueltas en el desierto, y los peruanos caminan para otro lado. En la época de Ecuador no tenía salida. Entonces, yo tenía un viejo general. Nadie se cuenta, nadie se orienta, que nos decía a nosotros. Y como los bolivianos, ahí viene siempre aspira a salir al Amazonas. Se dan cuenta de que están en barco en el primer tiempo. Brasil siempre aspira a salir al Pacífico y los une. Chile siempre quiere, nos dejan en una guerra de Arequipa, muy bien, nos une. A nosotros, ¿qué nos une? Una guerra a la que entramos gratis. ¿Quién? La desunión. Muy bien. La cerveza se dice. Ya, pero ¿por dónde está comenzando la identidad nacional? Un López Torres. Y los chilenos a 3.000 metros. ¿Por dónde está comenzando ahora? Recién. Esto no, por una hora. Vergara dice que este es un ataúd de piedra. Recién está comenzando. Para acá seguramente es pura piedra. ¿Ya? Aquí los agarramos, pero no contaban que ha hecho procesar a más de uno en esto, que hace que comience a escalar llega a capturar los cañones y con sus propios cañones los hace huir. El 27 de noviembre de 1800. Cuando estaban en Arequipa. Así que no tenían por qué preguntar por ellos. No se movieron. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Mira, fíjate, Antonio dice, no se movieron nunca, y efectivamente. Hay dos formas de comer mi padre, que ya son mayores para saberlo. Uno que te muevas porque quieres, otro porque te deje mover. Esta guerra, ¿no es cierto? De Tarapacá, a los pequeños no lo imagínense una noche oscura, totalmente oscuro. Le dijo a Pizarro Montero, que era el jefe de Arequipa, ese Tarapacá, que no apoya a Bolognesi, que estaba en Arica, eso es Tarapacá, con Leiva, Tarapacá, de allí vienen los telegramas famosos de apure Leiva, es una victoria. Con usted, sus 1.500 hombres, podemos defender el morro, como no, y podemos vencer. Si no significa nada, entonces no significa nada. Cuando se organizaron y vinieron, salieron, fueron valientes, pelearon en pequeño, pero no los dejaron. ¿Por qué? Por el personalismo, la individualidad, el fiero, entonces, muy bien teníamos en el terrorismo, ¿cierto?
Pero alguna otra interrogación. esa bandera, ¿Estás satisfecho? fíjate, cánticos, ¿Tu nombre cuál es? de ponerla en el altar mayor de la iglesia de Lurín. Y cuando los chilenos vinieron a Miraflores, pasaron por Lurín y se la llevaron. Ya. Tenemos que pasar la hoja definitivamente, porque siempre el peruano cada migrante tenía el grado que no tenía la preparación de la universidad de migrante. Cosas técnicamente como en la guerra y logró el objetivo. Pero actualmente, ¿qué gente tenemos en las Fuerzas Armadas así? Una pregunta no por los 64, sino por toda la parte del mundo. Al orden de la verdura, señor. Solamente para aunarme A una de todos. al interrogante de Fernando, Una serie de ¿por qué no causa tanto dolor en Chile? O sea, se ha pasado tanto tiempo, al menos cuando tú vas a comenzar ya estás entrando en la guerra, comienzas a ver lo del Mario que está para acá y todo lo demás. Y comienzas a generar, o sea, se comienza a meter el dolor, el llanto, el sufrimiento de todas las personas que en ese momento vivían en el Perú. Entonces, y en la frustración, la amargura, el desencanto, y todo lo que es ahora, tenemos que volver a pasar y se entendió que no en esa época. Entonces, de alguna forma es que la infausta guerra del Pacífico como se dice. Entonces, no, hay un Poquito. digamos, No, allá. No, por ti, Antonio. No por ti, Antonio. Entonces, esa circunstancia es la que de alguna forma tendríamos que cambiar, De superar. de superar. O sea, no solamente es hacer un recuento de algo que nos causa dolor, porque como tú decías, ¿qué no somos nosotros? El dolor, eso, o sea, y recordar, recordar, y más aún con los niños que tú nos vas, que tienes claro, ¿no? Que ni siquiera fuimos lo suficientemente audaces para guardar algo de ellos para poder negociar, como no fuimos suficientemente audaces. O sea, ¿a qué nos podemos ¿de qué nos podemos buscar para poder cambiar las circunstancias? Entonces, Muy bien, te agradezco mucho la pregunta. un poquito que lo asocia también Y está muy bien esa. la cuestión nacional, ¿no? Fíjate, Entonces yo digo, yo lo que veo que es habiendo cuando yo estuve en Pearl Harbor, campaña quizás Pearl Harbor para los mexicanos es una vergüenza que no lo que no. no civil, ¿no? Entonces ahí Fue un día domingo. esa parte la que no llego a Tiene una explicación. A Pearl Harbor mandaban a los peores. Correcto. Vamos a hacerla un poco corta. No estaba dentro del tema, pero vamos a, es necesario explicar. Sí, 1890 Hawái. Fundamentalmente todos estamos en 1890. Era un estado, Vamos a Hawái. independencia de Ustedes pueden imaginar San Martín. bien triste esto. No hay nada. Viene San Martín, le dice a la mamá, señor, usted va a ser el presidente del Perú. Pasaron una noche en Guatemala Y regresaron. entonces San Martín organizó el Congreso Constituyente y a las 8, ya sabemos todas las historias de la lengua, la bandera, el almirante, de repente, atacar, destruyen todo. Y en Hawái, San Martín hay un barco hundido. Van a entrevistarse en Bolívar. No sé si sea truco de los gringos, porque los gringos son espectaculares. Bolívar no tiene, todavía se ve el aceite en el San Martín cuando Bolívar, el barco está a unos 200 metros de la trayectoria, que llega en una lancha. Entonces, hay cámaras, hay en las nuevas Bolívar le escribe a sus. Entonces, como a la gente que nos ayuda acá en el Perú, ponen unos audífonos, ¿no? Entonces, y en los audífonos Bolívar lo ayuda, escucha el mensaje. Acá en el Perú lo ayuda. ¿Quién lo ayuda? Uno de los sobrevivientes de ese barco que está abajo. El prócer está allá. Esto es un entonces Bolívar le escribe y le dice, esto es cuando yo llegue al Perú y quiero encontrar arrasado todo que viene para que se note que el barco es un cementerio. Porque realmente en un cementerio. 92 hombres están en el barco, está a sus pies. Se va Bolívar
lo votan en 1826 Ustedes y se va dejando la constitución vitalicia que dura que estos hombres están buscando a Dios y se va. porque murieron sin la gracia de Dios. Desde ese Pero momento, ellos todo no aquel que tenía quieren un informe los muertos, no y quieren que había peleado que con su nosotros plata guardemos rencor por la lucha de porque eso les independencia, hace daño. considera que tenía derecho a ser presidente. Y les pide Entonces se que queda oremos. esta etapa en la historia del Perú se llama caudillismo. ¿No? y es entonces la única manera viene en la que se consigue Gamarra, lo que ellos buscaban, viene la paz. Santa Cruz, viene Echenique. Entonces la respuesta marcha por ese camino. Todos son militares. Todos. La respuesta aquí En el museo ustedes van a encontrar un pensamiento. cada uno sube y hace la la constitución. lo escribí. Y la teoría del Basándome Estado en un escrito dice que el hombre primero y para el tiempo será Ugarte, no más. historiador, que dice Después se queda en un el sitio, rencor, se vuelve, la envidia, el después se odio, organiza. Y para que defienda en las plantas y todo lo que se ha organizado, son los males crean un ejército. de admiración hacia Y la los- unión entre el ejército admiración y esa organización, el ombligo, es la constitución. Pero no olvidemos la constitución. más no quiere que Entonces, si yo soy gobernante y entro acá y hago mi constitución y después viene lo que ha dicho, y es gobernante y hace su constitución, entonces el ombligo se vuelve loco. pero tampoco debemos estar pues, No, dormidos, no sabemos qué transmitir, ni laxos. ¿no es cierto? Entonces, Tenemos que estar todo alerta. este caudillismo acaba en 1872. Comercial. Desde 1821 habíamos tenido solo presidentes militares y eso crea anticuerpos. Pero los militares no eran presidentes porque les daba la gana. Ahí es que le está desunidos y y a los Castillo. triunfos de nuestro país. ¿No? Sepan Los militares ustedes eran presidentes que el mejor porque vino eran marionetas cepas peruanas que se llevaron de los civiles. Los civiles iban a tocar en la puerta. Señor, hasta el portón de la iglesia. acá es lo que está fastidiando. Sáquenlo. Actualmente. Y el militar civil lo sacaba y se convertía ese militar en marioneta de ese civil. Es una bajeza que los pinta el cuerpo entero y que a nosotros nos debe A tal extremo, y nos debe elevar un solo ejemplo lo veo, y nos debe unir. que hubo un civil que en 1850 fue a tocar la puerta para que tuviese un golpe En esa época, y como no tenía que ir a cultivar esa tierra, una guerra preventiva, para que sin negros, que iba a crecer más de lo que debería, ¿no? Perdón, preventiva. y los negros El venían concepto de Estados acá Unidos para sus invasiones, ¿no? Guerra a preventiva. esclavizarse, a tratar Y tú atacas a ¿Quién alguien era ese y el señor? otro Más vaya a habla atacarte, ¿no? de Inca. No. No, Tú te basas en el supuesto tratado de ataque del 6 de febrero de 1873, firmado entre Perú y Bolivia con el acorazado Mientras que no firmó que en Estados Ahí sí es Unidos, guerra preventiva. Eso es lo que dice. ¿qué sucedió para darle libertad Para justificar la guerra. a Y en todo ese el librito pueblo? está Crearon batallones de Pero negros tú ves a alguien para que los negros base de un futuro pelearse. social superior aquí, como lo que han visto. Trata de anularlo. Y el más serio es la batalla. Es un concepto que tiene Estados Unidos para lo que hace ahora, ¿no? Claro, Pero ahora estamos en la nueva situación. Pero ese es un concepto entonces, que va en contra de lo que hemos definido como integridad. Porque integridad es la capacidad que tú tienes de hacer y decir en público lo que has hecho y dicho en privado. Y eso no lo vas a decir en privado. ¿Qué me está tocando los dedos? Por eso es que te dije que te llamaba Sí, chaval. Otra vez. ¿Qué es eso? Oye, qué guerra. O sea, que Perdón, es mi hija. Que es ya no es la tradicional donde estaban los cañones y todo eso. Con otro tipo de vida. Perfecto. Así Estoy en es. el museo. Simplemente eso es lo que para eso es lo que nos tenemos que preparar en realidad. Y ahí sí.
¿Qué les parece si le damos un aplauso? La mandamos a la guerra. La generala. Ella fue con nosotros. Ese ha sido un buen concepto. Hay dos cosas que yo he propuesto a nivel de Congreso y gente muy conocida, a nivel del sector privado. Uno, hacer la plataforma del Huáscar en la punta, para que los chicos vayan al colegio y dicen, este es el Huáscar, fue así, acá murió el héroe de acá. Y lo otro es el monumento de agradecimiento a las Fuerzas Armadas, policiales y bomberos del Perú. Ese existe. De los años 80, yo lo iba a hacer uno en cada departamento, para el general Fournier, justamente, que no voy a venir. ¿Cuánto lo Fournier? ¿Fournier Coronado? Eduardo, sí. Eduardo Coronado. Claro, el que agarró a Feliciano. Sí. Iba a venir ahora, pero no pudo, ¿no? Sí, es padre. Sí. Es casado, entonces no viene así nomás. Sí. Entonces, pero la idea es esa, ¿no? Sí. Yo he tocado hasta Cipriano y lo he ido a buscar. Nadie quiso hablar del tema en profundidad. Es que Cipriani es parte interesada. Cipriani. Yo le dije que no necesito un real, Ah. Yo consigo todo el dinero, toda la financiación. Yo lo que quiero es la aceptación de ustedes. Muy poco Pero, contestaron. Pero seguimos igual que en la guerra del 79. Ahora también parece que quisieran, viene un chileno y le da todo. Sí. Viene un peruano no le da nada. Sí. Entonces, por eso es mi rebeldía actual. Sí, yo te entiendo. Yo te entiendo porque siento exactamente lo mismo que tú sientes. De verdad que en eso tenemos una identidad perfecta. Volviendo a lo que dijo Ricardo, ¿por qué tenemos ese rencor? Porque esta fue una guerra sui generis, fue una guerra, quién sabe, del mayor abuso en el mundo. Ni siquiera los alemanes se portaron con los judíos como los chilenos se portaron con nosotros. Ni siquiera. Ni siquiera en 1905 los japoneses contra los rusos. Fue una cosa terrible, ¿no? Entonces, en realidad, estuvieron tan preparados para la guerra que en 1860, Lyndon LaRouche escribe que en 1860 Inglaterra manda a Chile a dos fotógrafos, Cosme Díaz y Santiago Spencer. Ellos son los fotógrafos que vienen a Lima a tomar estas fotografías. Y nosotros no teníamos ni un solo fotógrafo que pudiera tomar fotografías. Entonces, van a ver ustedes arriba en la sala Cáceres, van a ver la pintora Edna Velarde, Edna Velarde Yamashiro, van a ver cómo ella se imagina que fue la guerra, ¿no? El ultraje, el robo, el incendio, ella lo pinta en cuadros. Y entonces en eso está nuestro sentir, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes entiendan de que no estamos unidos porque desconocemos, y que si cada uno de nosotros se convierte en un vector de difusión patriótica, vamos a estar unidos. Háganlo en sus casas, que en sus casas sean factores multiplicadores. Entonces, eso sí es posible. Eso sí es posible. Mientras tanto, seguiremos en el rencor, en las cosas que destruyen el alma, y que, como dice el hombre que habla por los audífonos en Pearl Harbor, ¿no? Nosotros no queremos rencor porque queremos descansar en paz. Por favor, recen por el alma de nuestros prójimos. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo he pensado poner en la entrada de este parque, pase adelante, que aquí reposan los restos, y lo van a ver ustedes,
Este es un camposanto, en realidad este es un cementerio. Aquí reposan los restos de quienes defendieron a Lima, ¿no? Y no buscamos revancha, no buscamos dolor, no buscamos nada que se parezca a eso. Simplemente buscamos solidaridad, comprensión y progreso. Y eso no viene con la guerra. La guerra es la madre de la desgracia, como decía Enrique López Albuja, ¿no? Cuando en el poema La Bandera, esa madre de las desgracias, ¿no? Y es maravilloso ese poema. Sí. Bueno, don Guillermo, en relación a lo que usted menciona, conversábamos con su hijo Augusto en relación a esta oportunidad de su conocimiento y su experiencia trasladarla por las redes sociales. O sea, usted, lo que nosotros hemos traído es hacer un video de tal manera que ese video pueda estar distribuido en el mundo a través del internet. Yo te agradezco muchísimo y tu pregunta tiene 3 errores. El primero es no. El segundo es usted. Y el tercero, que pasar a las redes sociales es personalizar las cosas. De acá no se trata de personalismo, acá somos equipo. Todos somos equipo. Entonces, que cualquiera lo haga y lo haga con cariño, lo va a hacer bien. Yo lo he tratado de hacer así ahora. No entiendo por qué las redes sociales no ayudarían a esta distribución o difusión no, de... por los personalistas. No me gustan los personalistas. Ah, bueno, pero... Un poco, ¿recuerdo tu nombre? Luis. Lo que yo pienso es que los chilenos sacaron un documental que se llamaba Epopeya o algo así, Sí. si no recuerdo. Y ese documental plantea pues que Chile, toda la historia que nos contamos por al revés, ¿no? O sea, desde la perspectiva de ellos, ¿no? Y que ellos son una raza que salió de lo más profundo y que se... Un ratito, Paul. ¿Qué dijo Benedetto Croce respecto a eso? O sea, lo que quería decir es que mi amigo es chileno, porque no, solamente para No, pero Benedetto Croce lo mencioné al principio. ¿Qué dije? sí, pues no tengo buena memoria. Que la historia no existe, que lo que existen son Los historiadores. historiadores. Ya, solamente para Luis, para el tema de ir por el camino que propone Luis, ¿no? Entonces, No, yo le agradezco a Luis. No, y el tema fue que ellos hicieron su documental de Epopeya de su perspectiva, ¿no? En la que éramos unos malditos y que ellos vencieron a 2 países y que ellos eran... Caramba, pero eso de no haber traído el libro con toda la recopilación de lo que dicen los sacerdotes chilenos, de cómo imploran a Dios para que el pueblo santo destrocen a los indios peruanos. Entonces, cambiando esa estructura mental que ellos plantean, nosotros podríamos plantear nuestra estructura mental que es la correcta, que creo que es la que debería ser contada además, que lo que tú me enseñaste una vez, ¿no? Que la guerra entre Chile y Perú no fue entre la guerra de Chile y Perú, sino fue una guerra entre Perú e Inglaterra a través de Chile. Como dijo James Lane. Entonces, el asunto pasa por eso, ¿no? Si nosotros cambiamos esa estructura y decimos, los chilenos no nos ganaron, lo que nos ganaron fueron los ingleses. Y una comunidad internacional que se moría de hambre en ese momento y que nosotros fuimos los chivos expiatorios que sirvieron para alimentarla a través de una guerra infausta. Entonces, cuando cambiamos ese chip mental, creo que el dolor va a bajar. Y eso creo que de alguna forma vamos a demostrar de que nosotros, sí, esas muertes, que murieron como 100.000 personas, no fueron en vano, ¿no? Perdón. Ten la bondad, tú que nos hablas en toda la mañana. Comienza a leer en voz alta. ¿De acuerdo con su realidad? Voz alta. No es posible entender esta guerra si no se la considera como parte de la confrontación estratégica entre los 2 grandes sistemas económicos y políticos mundiales, cuya pugna viene modelando el mundo desde hace casi 250 años. El sistema oligárquico imperial británico y el sistema americano de repúblicas soberanas. Como constataremos, en 1879, estos 2 sistemas se enfrentaron en el Pacífico Sur, el continente americano, como parte de la lucha estratégica.
tal como lo habían hecho algunos años antes, entre 1860 y 1865 en territorio norteamericano durante la Guerra de Secesión. ¿Correcto? No. Respondí a la pregunta. Entonces vamos a interpretar. No, es bueno, parte de lo que dice Lucho, lo que pasa es que Lucho es un especialista en comunicaciones. Sí, no, yo le agradezco muchísimo a Lucho. Sí, pero voy a tomar el punto tuyo de tirar 2 estrellas al mar, de volver a tratar. Pero el efecto de usar la red es multiplicar ese efecto, ¿no? Pero yo no soy estrella, pues. No, yo Soy un hijo de 5. Lo único que, Lucho, te agradezco mucho, no sabía tu nombre, y me encanta que salga en rima. Lucho, te agradezco mucho. Pon las redes sociales. Con todo gusto. Pero vamos a un documental que lee La respuesta no la respuesta, epopeya. O sea, no lo vamos haciendo más. O sea, con la historia que cuentan, o sea, cuando se encadenan las cosas, sale la verdadera historia, lo que tenemos que entender en el cerebro y lo que debemos enseñar de los colegios a los alumnos. Sí, pero No a odiar, ¿no? Es un punto importante lo que dice Ricardo, es en el sentido de que juguemos ya, no sabemos del tema de que, por ejemplo, toda esta historia que eso siempre se da el famoso del suspiro que se demoró, porque en realidad siempre era como que cada vez que yo escuchaba historia que me encantaba, la historia del Perú y todo eso, y la comparaba con la historia universal, pero siempre llegaba a la misma conclusión, somos tontos, somos conformistas, ¿qué somos? Frente a lo que dicen del famoso mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Que se traslada a todas nuestras actitudes y todas nuestras acciones frente a la coyuntura. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de Ricardo en el sentido que un poco ya sabemos la historia, todos sabemos la historia, la guerra con Chile. recalca que te gusta solo la idea de Ricardo. Ya. No creo que mecaniza. Imagínense qué sería de la clase o de, vamos a llamarle clase a él, si no hubiesen risas, ¿no? Hubiese sido de lo más aburrido. Pero sí, este es el tema de que ya todos sabemos qué es lo que sucedió entre Chile y Perú. Pero, por ejemplo, yo no tenía muy clara incluso este párrafo que acaban de leer, que era en realidad que lo que estuvo detrás pues eran grandes potencias que en un momento, obviamente, al tener la necesidad de alimentar a su gente y obviamente tratar de colonizar más, pues fue Inglaterra y fue lo que es los americanos, los norteamericanos, y que nos utilizaron como peones a los latinos, en realidad, en general, ¿no? Entonces, esa idea me parece muy buena porque realmente como que le levanta el ego a uno y decir una cosa es qué bueno, qué bueno. Vamos a Chile, qué bueno. ¿no? Que en realidad, sí, Chile siendo un país que es, como yo siempre digo, es una tripita. Y no entiendo de que nosotros teniendo todas las cosas que tenemos podamos aún estar por debajo de Chile y sin un temor ojo, de una u otra manera sin ese rencor ni nada por el estilo, sino que en el caso mío era como un tema de superación, ¿no? Porque es admirar también al vecino, ¿no? Y decir, bueno, lo está haciendo, entonces aprender de lo que ellos están haciendo para nosotros tal vez hasta mejorar. Pero ese punto de este tema de que en realidad fueron dos potencias que nos utilizaron, a mí me parece que se podría en esos conversatorios a los chicos del colegio, ¿no? Y con temas así tan amicales donde estimules a que den sus ideas y que piensen, y que realmente hoy en día los chicos del colegio están pensando cada vez menos, ¿no? Entonces, y están muy individualistas. Ahí eso me parece grave, porque se está generando tanto el individualismo con este tema de las tablets, cosas electrónicas y todo ello, no se da este tipo de cosas. Entonces, sí, siguiendo la idea y lo de las redes sociales, sí me parecería interesante, pero con mucha incidencia en esta parte de la historia que no todos hemos tenido tratamiento, ¿no? Y muy claro, que sería muy importante. Te agradezco mucho. Te felicito por estar al lado de Antonio, que no habla nada. Yo soy como los japoneses, mismo cosa. ¿Tú le estás soplando? Sí.
cuánto, por lo menos por lo que veo es que esta es la primera parte y estamos en 1 hora y media y todavía no nos ponemos de acuerdo. No, Todavía no hablamos de Cáceres, no hablamos de Cáceres. pero hemos hablado de Cáceres y estamos en la segunda parte de la guerra, de la guerra de 4. Y estamos entonces... Sí, hemos comenzado a 1:15 y son las 2 de la tarde y 10. De modo de que yo les pido mil disculpas por extenderme en demasía con esta, pero sus participaciones han sido tan interesantes, tan lindas, que realmente me han llenado de motivación y me han hecho revivir y han hecho que me sienta 50 años más joven al verlos a ustedes lozanos, vitales y también hay que decirlo con hambre. Yo no lo tengo, por si acaso, no tengo hambre, pero noto que ustedes sí, porque son jóvenes, pues tienen hambre, ¿no? Pero realmente, antes de pasar ya a la parte práctica del conocimiento de este pequeño museo, les agradezco muchísimo por su presencia y les reitero mi aprecio, mi cariño y mi invitación para que vengan cuando deseen. Muchas gracias. Pero vamos a avanzar, Sí, vamos a seguir. No,